Queridos hermanos, estamos iniciando con los ramos la Semana Mayor, la Semana Santa. Iniciamos hoy la Semana Santa, tenemos los 3 días preparativos al Tríodo Pascual, que se llaman litúrgicamente ferias privilegiadas, porque no se puede celebrar otro tipo de misa que las asignadas a ese día, y el gesto de bendecir los ramos, que constituye un acto de adoración. Nosotros presentamos nuestros ramos como honor a quien recibimos como Mesías, que quiere decir como el Salvador, como el que da sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. Y entonces estamos también en una semana fundamental para el dilema de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Porque no hay muchas posibilidades, hay 2 posibilidades. O la vida proviene de un designio de amor de Dios que quiere crear y que quiere comunicarse con nosotros, que nos da la posibilidad de tener una relación con Él. Eso quiere decir religión, religare, estar atado a Dios, o la casualidad, el azar. ¿Se acuerdan que Einstein decía que el Dios no juega a los dados? Como diciendo, en relación a la ciencia, que las cosas no suceden al azar, de casualidad. Y entonces, el gran dilema que tenemos como seres humanos, como personas que somos capaces de autoconciencia, de percibirnos en el mundo, con los defectos que tiene la percepción, por supuesto, ¿no es cierto? Porque desde que necesitamos por ahí anteojos, hasta que por ahí estamos cansados y nos confundimos o entendemos mal, un montón de cosas que a veces nos dificultan y nos ponen borrosa la perfección de la inteligencia a través de la percepción, de lo que percibimos a través de los sentidos. Esta percepción del ser humano que se piensa a sí mismo estriba entonces, como les decía, en estos 2 conceptos. O salgo de un designio de salvación o salgo de la casualidad, del azar. Lo del medio es irrelevante para la cuestión. ¿Qué es lo del medio? Si provenimos de una evolución, si Dios nos amasó de barro, si el Big Bang, si el Big Crash, lo que quieran. Es igual, no es relevante. El tema es si venimos o no de un designio de salvación o de la casualidad. Y en este sentido nosotros vemos por la fe que venimos de un designio de Dios para salvarnos y que Cristo cuando se encarga es consciente de ese designio. Fíjense cómo San Marcos, que nos toca en este ciclo B y que es tan parco en darnos otros detalles, nos centra muy en la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo es serena, y nos dice datos importantes, que mi alma tiene angustia de muerte, y que una vez más, así como lo veíamos el primer domingo de Cuaresma en el desierto, se enfrenta a su misión, al sufrimiento, y en este caso, en el huerto de los olivos, le pide al Padre que pase esa hora sin que la beba. Pero es consciente, Él sabe lo que le espera. Y va una vez, y va 2 veces, y va 3 veces. Y también, de alguna manera, está el reflejo de nuestra vida en estos apóstoles que lo acompañan, Pedro, Santiago y Juan, que también lo acompañaron en el Tabor, en la Transfiguración. Lo recordábamos el segundo domingo de la Cuaresma. Ni una hora pudieron estar en vela conmigo. Y nosotros somos generosos con Jesús, lo acompañamos. El Señor Jesús nos podría decir a nosotros, ni una hora me pudieron acompañar, y lo sabemos, ¿no? Lo dice Jesús. El espíritu está dispuesto, sed caro autem flaca, pero la carne es débil. La carne es débil. Y hay un designio también de Dios sobre nosotros que a veces lo olvidamos, que a veces no somos capaces de acompañarlo, aunque sea una hora. Y muchas veces nos pasa como a los discípulos, o lo negamos o lo dejamos. Vieron que en un momento de la pasión dice, relicto eo fuyerum, y dejándolo todos huyeron. Vamos a pedir al Señor que nos vuelve a regalar su amistad, aun cuando le damos la espalda. Vamos a pedirle al Señor que vence el mal sufriéndolo, no se defiende, no usa la violencia, no hace berrinche. Cristo enfrenta mansamente, es el Mesías que entra en un burrito y que va aceptando lo que nosotros le damos. Acepta cuando entra a Jerusalén los vítores, ese Salmo 118,
que cantan, y fundamentalmente los niños, que era el Salmo de la peregrinación, porque Cristo, como nos recuerda también el Evangelio que se leyó, la bendición de Ramos, entra por el lado de Betfagé, del Monte de los Olivos, es decir, entra por la puerta en que la tradición de Israel esperaba al Mesías, y entra también como un rey humilde, montado en un burrito y aclamado por el pueblo, que extiende ante él los mantos y los ramos de los árboles que estaban ahí, y gritan: bendito el que viene en nombre del Señor, hosana al Hijo de David, bendito el reino que viene para siempre. Nosotros también queremos aclamar al Señor, ahora, y con las ganas de seguir acompañándolo, de aclamarlo siempre con esa fuerza y con ese entusiasmo, sabiendo, porque Él le advierte a Pedro: yo daré mi vida por ti, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Y nosotros, por ahí como la multitud, hoy bendito el que viene en nombre del Señor, y al viernes crucifícalo, crucifícalo. Somos cambiantes a veces. Por eso, hermanos, tenemos que saber a qué Dios adoramos. No es un Dios que nos promete el éxito fácil, es Dios que nos hace abrazar el sufrimiento, por supuesto que no para quedarnos en el sufrimiento, sino por el sufrimiento avanzar a la luz, ser glorificados con el Padre, glorificados en la victoria de Cristo, en la luz de la vida y de la resurrección. Queridos hermanos, acompañemos a Jesús en esta Semana Santa, recemos los unos por los otros, encomendémonos a nuestros santos protectores, a la patrona de nuestra comunidad, Santa Inés, para que acompañemos a Jesús 1 hora, lo que fuera necesario. Yo digo 1 hora para hacer relación a la pasión que hemos proclamado, pero tratemos de acompañar al Señor. Por supuesto que lo cultual es importante lo religioso. No es un engaña pichanga, como se diría entre nosotros. No es que hacemos el culto para sentirnos un poco mejor o para animarnos. Acá Dios actúa de verdad. Es sacramental. La Eucaristía es un sacramento. La confesión es un sacramento. No es simplemente predisponer la psicología para algo, sino que Dios actúa y nosotros tenemos que reconocer ese accionar de Dios en medio de su Iglesia por los sacramentos. Pero también es cierto que acompañamos a Cristo cuando alguien lo necesita, y por eso también sepamos acompañar a Cristo en nuestros hermanos, callando cuando hay que callar, hablando cuando hay que hablar, acompañando, sufriendo, esperando, dando una nueva oportunidad, como el Señor nos da una oportunidad cada día a cada uno de nosotros. Y pidamos entonces también en este día, en unión con la Conferencia Episcopal Argentina, que nos ha pedido rezar y defender la vida, precisamente en la muerte de alguien que ha donado la vida, que no la ha desperdiciado, que la ha sembrado, Cristo Jesús, que da la vida por cada uno de nosotros. Por eso toda vida es importante, desde la concepción hasta el final natural. Tenemos que producir, tenemos que dejar que los chicos nazcan y tenemos que acompañar a los ancianos hasta que mueran. Varias veces, disculpen que me reitero mucho, pero a veces la cultura del mundo puede más que nuestra fe cristiana y nuestra tradición cristiana. A veces se cuelan en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, cosas que son paganas. Entonces, muchas veces católico práctico, claro, cuando a mí me lo dicen en ese momento, yo no puedo corregir ahí porque hay una herida y yo le meto el dedo en la herida y hago un daño. Pero, por ejemplo, viene una persona súper católica de ver a su madre que está en un geriátrico porque realmente no la puede tener. No es que no la quiere tener, no la puede tener. Y entonces, como eso evidentemente le produce un sufrimiento, se hace una reflexión que es un engaño. Y entonces me dice: padre, estoy mal, porque fui a ver a mi mamá, tiene Alzheimer, ya está agresiva, pero ya esa no es mi mamá. A mí me da ganas de pegarle una cachetada cuando me dicen así. Es tu mamá que tiene Alzheimer. Es lo mismo que una mamá con un bebé recién nacido que se hace popó, diga: este no es mi bebé. Sí, es tu bebé que se hizo popó. Y esa es tu mamá que se puede hacer popó también. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos pasa en la cabeza? Entonces no tenemos que dejar que ideas que no son realmente cristianas nos invadan. Nosotros tenemos no buscar el sufrimiento, pero incluirlo en la vida. ¿Qué hacemos con el que sufre? ¿Lo pateamos de casa?
Si tenemos a alguien que sufre, ¿qué hacemos? ¿Lo escondemos bajo la alfombra? Por supuesto que no buscamos el sufrimiento y tenemos que luchar contra el sufrimiento, pero no tenemos que negar, porque no es el ejemplo de Cristo. La verdadera humanidad se ve en el espejo de Cristo, y si no es así, no va a triunfar, no va a resurgir y no va a encontrar el sentido de esta vida que a veces es difícil, que a veces trae sufrimientos, que es caduca, pero que es una vida hermosa, porque es la vida que Dios nos regala y que nosotros también tenemos que aprender a ofrecer y a donar como Cristo nos enseña desde su sacrificio en la cruz. Pidamos entonces por toda la vida, acompañemos toda la vida desde su inicio hasta su término natural, y también acompañemos nuestra vida para tratar de facilitárnosla, de hacer mejor nuestra vida. No estamos puestos los unos para molestar a los otros, sino que todos juntos tenemos que ayudarnos y tenemos que vernos en el espejo de Jesús, que nos enseña a ofrecernos y a donarnos. Digámosle a María Santísima que queremos seguir a su Hijo, que queremos gritarle hosana, que queremos acompañarlo y que queremos aprender de su amor por nosotros para ofrecerlo a los demás. Que así sea.